Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un componente más informático que es valioso, importante para todo dispositivo, para el funcionamiento correcto y también puede ser de acuerdo al modelo, al tipo y a la forma, incluso hasta parte del rendimiento y de la velocidad de los dispositivos. Hemos considerado ya algunos componentes importantes como la placa madre, microprocesador, memorias RAM. Hasta la última clase en nuestra teoría lo que pudimos analizar fue como componente interno de una PC o de una notebook o demás, lo que fue memoria RAM. Si mal no recuerdo, habíamos llegado hasta esa pieza. Creo que vimos casi todos los detalles, pero por si nos quedó algo pendiente de lo que fue memoria RAM, como resumen, podemos mencionar que la memoria es una pequeña tarjeta que viene de distintos formatos, de acuerdo a si es para una PC de escritorio o una notebook. Viene en distintos formatos, un formato más largo, más corto, pero normalmente ustedes la van a ver como una tarjeta, una plaquita, sí o sí, y van colocadas en la placa madre de toda computadora. En eso son todas iguales. Son como una tarjeta, las que son intercambiables, ¿no? Y van colocadas dentro de una ranura especial que tienen las placas madre, allí se coloca. Este componente, esta pieza, recuerden lo que habíamos hablado, ayuda al encendido de la computadora, a que pueda mostrarse la imagen, a que pueda verse al PC funcionando, arrancando. Sirve en primer lugar para esto. Y por otro lado, albergan de forma momentánea cierta información de trabajo. Entonces, de manera momentánea albergan esa información de trabajo y el procesador y la placa madre en la computadora realizan también su trabajo, entonces la máquina enciende y permite hacer los procesos. La memoria alberga cierta información de manera momentánea y después la va como eliminando, pero de manera momentánea alberga, ayuda a tomar decisiones, a que sean prácticos los procesos, se abran varias aplicaciones al mismo tiempo y demás, y luego esa información momentánea que guardó la elimina y queda libre ahora otra vez para guardar otra cosa. Entonces, de acuerdo a la cantidad de esta memoria que yo tenga en la computadora, porque viene por tamaño, viene por frecuencia, por velocidad, de acuerdo a la calidad de esta pieza y al tamaño, es también la velocidad que yo puedo generar dentro de un equipo en los distintos procedimientos. Esto más o menos a resumen de lo que habíamos visto en la clase anterior en la parte teórica. Memorias RAM tienen distintas capacidades, sí. ¿Tienen distintos modelos? Sí. Hay memorias RAM más antiguas, a las cuales les podemos decir, por ejemplo, modelo DDR. Luego salió la DDR2, DDR3, DDR4, hasta llegar quizá a una actualidad de DDR5, que son algunas que están saliendo, pero entre DDR3 y DDR4 son los modelos más populares que se ven entre lo usado y lo nuevo. Referencias, ¿no? Pero a mí me indica eso, saber esto, a mí me indica cuando me toca comprar algo o reparar algo con qué estoy trabajando. Y a su vez, aparte del modelo, traen una potencia, traen una cantidad de fuerza que puede medirse en, por ejemplo, 1 giga, 2, 4, 8, normalmente van así. Después de las primeras que salieron, que eran más chiquitas, como de 1 giga, de ahí en adelante pasaron a 2 y ya después siempre de a par. 4, 8, 16. Entonces, ese tamaño es la cantidad de fuerza, la cantidad de posibilidad de almacenar información que tiene esa memoria RAM. Entonces tenemos modelo, tenemos esa capacidad y también traen una frecuencia que es como una velocidad de trabajo.
de acuerdo a su modelo, es como que las frecuencias cada vez se han ido actualizando más. Entonces, no sé, les pongo por ejemplo, de 600 MHz, de 800, de 1600, de 2400. Esa es la velocidad que trae la misma placa. Por lo general, a un modelo más nueva, esta velocidad ha ido aumentando. Así que las que tienen mayor frecuencia normalmente, mayor velocidad, son las que conocemos ahora como DDR4 o DDR5. Están preparadas para trabajar a una mayor frecuencia y a su vez también tienen mucho tamaño de almacenamiento. 8 GB, 16 GB cada plaquita. Así que estos son algunos detalles que lo vimos, lo queríamos recordar brevemente por si nos faltó algo de esto en la clase pasada. Y en la parte práctica lo pudimos ver. Cuando tuvimos la clase práctica vimos modelos de estas plaquitas, algunas más viejas, otras más nuevas, las que son para CPU de escritorio, las grandes, las que son para notebook o netbook. Pudimos ver allí unas diferencias. Traen una etiqueta con las características, y cuando yo no lo puedo ver allí, colocada en la máquina y en funcionamiento, yo a través de software puedo ingresar y puedo ver las características que tiene esta pieza. Es común que esta pieza pueda fallar, puede pasar, entonces lo más recomendable es tener siempre de los distintos modelos de placas, si yo quiero hacer una reparación o quiero dedicarme a esto, siempre es conveniente tener otras similares en modelo, que estén en un buen funcionamiento y que a mí me sirvan para hacer pruebas. Entonces, a nivel técnico, yo puedo determinar si alguna de ellas está fallando o no, o reparar en una máquina un problema de esta clase, ¿no? Pero bueno, esa es la memoria RAM. En un resumen sencillo hemos repetido lo que vimos hasta la clase pasada. Y lo que queremos hacer ahora es hablar de un componente más muy importante que está en toda computadora, que es el disco rígido. Miren, me quedó un detalle que les quería mencionar sobre la memoria RAM, que también pasa ahora con los discos rígidos. Justo me acordé de esto. Normalmente y siempre, por mucho tiempo, estas piezas vinieron intercambiables, así que en una plaquita que se podía sacar y reemplazar por otra. Lo que está sucediendo ahora en varios modelos de computadoras, en especial en notebook o netbook, es que tanto la memoria RAM como el microprocesador, que ya lo analizamos, e incluso también el disco rígido, que vamos a ver ahora algunos detalles, no están viniendo con la opción de ser intercambiable. No están viniendo en un formato en el que se pueda colocar y sacar de una ranura. Ahora están viniendo en muchos casos soldado a la placa, ahí como comenta Uriel. Están viniendo las memorias RAM, los procesadores, los micros, hasta los discos rígidos, en un formato en el que está soldado todo parece una misma pieza. Son como chips soldados todos a la placa madre completa. Es como si fueran, ¿saben qué? Un celular, una tablet. Un celular, una tablet, no tiene opción a intercambiar su memoria RAM. Es decir, no sé, el celular mío tiene 4 GB de RAM. Tiene 64 de memoria para guardar información de memoria interna, como si fuera de disco, y tiene 4 GB de RAM para los procesos. Yo no la puedo ampliar a 6 o a 8. Normalmente el celular muere con lo que trae. Cuando yo quiero algo más nuevo, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el aparato, ¿verdad? Con las tablets es similar. Vienen con estas piezas en su interior ya todo soldado, todo integrado. Así que no tiene la opción de intercambio. ¿Qué es lo que me limita eso? Me limita el poder mejorarlo al equipo, que si yo tengo 4 de RAM, le quiero agregar 4 más, o le quiero sacar ese y ponerle una de 8 y lo podría aumentar, no lo puedo hacer porque está todo soldado.
Y por otro lado, aparte de actualizaciones, lo otro que me limita es si se daña. Si se rompe, no es tan fácil como decir, bueno, esta memoria RAM se rompió, a ver, pongo esta para probar, que es de la misma clase, arranco la máquina, ahora anda, sí, el problema era la memoria. Listo, hay que cambiarle la memoria y le pongo una memoria nueva. No, no me permiten ahora estos equipos que están viniendo todo integrado ese cambio. Entonces ustedes tienen que fijarse, está sucediendo mucho en las notebooks o netbooks que están a la venta ahora nuevas, muchas. Algunas que son esos formatos ultrabook, bien delgados, tienen un nombre también que no recuerdo específico, hay un modelo de unas marcas que le han puesto un nombre, y que por lo general todas esas clases de máquinas vienen con sus piezas integradas. Así que no dan opción a la actualización, y lo otro es, si tuvieran un daño, es muy difícil la reparación, porque no es meramente cambiar una pieza, está todo junto. En algunos casos puede ser que todo el equipo quede inutilizado por una pieza que se daña y está todo soldado, ¿verdad? Así que si tienen que comprar una máquina, fíjense en esos detalles por si les interesa luego hacer algunos cambios o ustedes manipular el equipo. Fíjense antes de comprar de qué clase son. Bueno, y está sucediendo con los discos rígidos también. Los discos, que son las piezas específicas donde se guarda la información que no se borra, es información que queda en la máquina, que es la información personal, que son el sistema operativo, los programas, estas cosas que siempre que yo enciendo la máquina o siempre que enciendo el celular, me aparecen esas cosas que yo tengo sí o sí y siempre están mis aplicaciones, todas mis cosas guardadas personales, eso que no se borra, está en el disco rígido, está en el disco. Normalmente siempre fueron intercambiables, de distintas clases, también de distintos tamaños, parecido a la memoria RAM, tamaños, modelos y también con velocidad o frecuencia para transmitir datos, parecido en eso a la memoria RAM, pero con la opción de que en el disco rígido la información que se guarda es la que permanece, es donde quedan las cosas. Bueno, ahora muchos de estos también están viniendo en un formato como es en los celulares o en las tablets, en las que el que viene interno está integrado, soldado a la placa y no me da la opción de intercambio. Es como que el aparato queda con eso. Sí, quizás puedo agregar más almacenamiento con una plaquita micro SD o de alguna forma externa agregarle un poco más. Pero el interno, que es el que contiene lo que le da inicio al aparato y lo que lo hace trabajar, ese no es intercambiable. No es en los celulares, en las tablets y en algunas máquinas nuevas, algunas notebook o netbook, también está viniendo así el disco, de esa manera integrada. Bueno, esos son detalles como para tener en cuenta quizás al momento de comprar o de uno elegir, saber qué es lo que uno está comprando o no. Vamos a dar una definición bien de lo que es el disco rígido y vamos a hablar de algunas diferencias, modelos que vienen, tamaños y velocidades. Y que eso vamos a compartirlo ahora todos juntos. En el apunte, ¿vieron el apunte que les pasó el profesor Héctor al inicio de la materia? Ahí pudimos ver algunos detalles y en una parte tiene una breve explicación sobre el disco duro. Ese me gustaría compartírselos como aquí en la pantalla, ustedes de seguro lo tienen al apunte, porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero se los comparto y leemos la definición como está escrita allí. Así que ustedes tienen el apunte seguramente y de ahí lo pueden ya tener toda esta información guardada. Tenemos la explicación de memoria RAM, muy sencilla, como estábamos viendo anteriormente, y luego nos plantea aquí el tema del disco duro. Dice, en el disco duro es donde se almacena toda la información del ordenador, desde el sistema operativo hasta los archivos del usuario. A diferencia de la memoria RAM, en el disco duro no se pierde la información cuando se apaga la computadora. De este componente dependerá la cantidad de programas, juegos o archivos que se pueden guardar.
Normalmente su capacidad se mide en gigabytes, aunque los más modernos poseen capacidades en terabytes. Sin esta pieza, el ordenador no podría guardar información. Una definición muy sencilla, ahora vamos a ampliar algunos detalles. Pero nos quedamos con lo básico para comprender. Disco duro o disco rígido, como se le menciona, lugar donde se almacena la información del ordenador. Y es aquello que no se borra. Se apaga la máquina, se enciende y yo puedo ver lo mismo del día anterior. Y mis archivos donde los tenía guardados, voy y lo busco y siguen estando. Esa información está guardada en el disco duro. Enciendo la máquina y arranca con el sistema operativo, supongamos Windows 10 o Linux, o si es un celular puede tener Android, un ejemplo, ¿no? Enciende el sistema y una vez que enciende el sistema me muestra ahora también los programas que yo puedo usar. Entonces tengo el sistema operativo que es como una mesada, la base de todo, y sobre esa mesada están todos los programas, las herramientas que yo puedo usar. Todo eso cada vez que yo enciendo el dispositivo arranca igual y me muestra lo mismo, me muestra los mismos programas y las cosas que yo dejé el día anterior. Eso no se borra, eso está en el disco. Lo demás, que es volátil, que decíamos de la memoria RAM, es información necesaria para llevar a cabo los procesos. Se almacena y se borra de manera intermitente en la memoria RAM. Pero en el disco quedan las cosas que no se pierden. Salvo que el disco tuviera un problema físico o algo especial que pudiera generar una pérdida de información. Un virus o alguna ocasión, algo específico. Si no, las cosas que están allí son las que no se pierden. Bueno, ¿qué podemos conocer o hablar sobre los modelos o tipos de discos rígidos? El que ustedes están viendo acá en la imagen, este que se ve aquí, es un disco rígido convencional, un disco duro, convencional. Tienen un formato, un tipo de conexión, tiene una capacidad para albergar información y también tiene una velocidad. Estos detalles los tiene este disco rígido. Yo tengo por aquí también otras imágenes, a ver que les quiero proyectar otras imágenes para que podamos ver mejor algunos detalles. A ver. Denme un segundito que tengo unas imágenes para mostrarles. Tengo varias imágenes comparando los discos antiguos con algunos de los nuevos que han salido. Pero quiero concentrarme en especial ahora en los discos rígidos convencionales, en los más antiguos. Miren, a ver, por ejemplo, acá. Veamos algunas de estas fotos. Ahí les comparto pantalla. Esto está tomado de internet, chicos. Si ustedes quieren averiguar más detalles, hay mucha información, imágenes y demás para ver. Después en las clases prácticas vamos a ver varios de estos de manera allí real, ¿no? De manera física real. Miren, por ejemplo, este que tenemos aquí es un disco rígido de los tradicionales, está abierto y se puede ver por dentro el formato. Los discos rígidos convencionales que se siguen usando en este tiempo, pero están siendo renovados por una versión nueva que ha salido. Pero los discos rígidos convencionales son mecánicos. Entonces ustedes van a encontrar dentro del disco rígido estas pistas circulares que son como discos y estas púas que leen la información y la escriben sobre estos discos. Por lo general, de esos que ustedes están viendo allí, hay 2 o 3 uno abajo del otro. Y esas púas, esos cabezales ingresan y hacen la lectura o la escritura dentro del disco. Miren, acá hay algunas otras imágenes. Todos estos discos son mecánicos. Ese disco interno gira a gran velocidad, como si fuera una herramienta, una moladora, que se mide por las revoluciones, por cómo gira. Eso gira a gran velocidad y la púa escribe y lee. Mientras más rápido gire y más rápido sea la lectura del movimiento de la púa para leer o para escribir, con mayor velocidad se transmite la información.
La velocidad con la que arranca un sistema operativo depende de esto en parte. La velocidad con la que los programas se muestran, la velocidad con la que yo puedo pasar información de un disco a un pendrive o hacer cosas, ¿no? Dependen en parte de una pieza como esta. También dependen del conjunto, ¿no? Micro, memoria RAM. La informática, la velocidad es un conjunto de cosas para que ande bien. Pero la parte mecánica del disco tiene su límite. Y la velocidad de transferencia de la información en gran parte depende de esto. Ustedes pueden ver acá, en esta parte, acá está la parte del conector. Tiene dos conectores acá. Uno que es para la parte de los datos, solamente información. Este va a la placa madre con un cable. Y en este otro conector se conecta la energía que viene de la fuente de alimentación. Allí va una ficha que es solo para energía. Entonces el disco se activa cuando enciende la máquina y recibe energía. Y envía y recibe datos por este otro conector. Bueno, este es un disco que podríamos decir a lo largo de la historia está en el medio. Hay discos más antiguos, con formato de conexión y todo más antiguo, más lentos, más chicos en tamaño de capacidad. Está este tipo de disco que está siendo muy utilizado todavía, y está el tipo de disco moderno a los cuales llamamos SSD, que han reemplazado en gran parte, están reemplazando a estos y tienen varias ventajas que ya las vamos a analizar. Bueno, seguimos viendo, miren, la parte tradicional, disco tradicional mecánico. ¿Ven? Los platos, el motorcito que hace girar a gran velocidad y el cabezal que se encarga de la lectura. Ese es disco tradicional mecánico. A ver, acá hay uno con un conector diferente. Miren, ¿vieron la parte aquí de atrás? El conector es diferente al que estábamos viendo recién. Este es más antiguo, es un disco rígido. Los que estamos viendo en estas imágenes son discos rígidos de un tamaño grande, son de CPU, las de escritorio. Todas las máquinas de escritorio utilizan normalmente o han utilizado este formato de disco. El más antiguo que conocemos, dentro de lo que podemos llegar a encontrar ahora, de lo más antiguo es este. La conexión, como ustedes la ven atrás, miren, tiene un montón de pines uno al lado del otro. Se usa una ficha que es como un cable plano, con un conector lleno de huequitos, como de este tamaño. Esto es para los datos, todo ese conector. Envía y recibe datos por allí. Y en esta parte, aquí donde vemos que hay 4 pines acá, allí ingresa la parte de la energía que está en la fuente, es con esa ficha y con eso encienden estos discos rígidos. Diferente al que vimos recién, notan que la conexión son 2 fichas distintas, planas, más chiquitas. Bueno, esos son modelos diferentes. Discos más antiguos, el que se conectaba a través de todos esos pines, con un cable grueso, ancho, y estilo de conexión más moderna es como el que vemos acá, la conexión SATA, tanto para los datos como para la energía. Y esto se mantiene hasta la actualidad, chicos, inclusive en los discos más nuevos, la parte de la conexión todavía sigue siendo igual. Es a esta conexión que la llamamos SATA. Sí, que es lo que ha variado, la conexión ha ido mejorando en velocidad. Es como decíamos de las memorias RAM y demás. Está SATA 1, SATA 2, SATA 3. Lo que ha mejorado es el rendimiento. El conector sigue siendo similar en la forma cuando uno lo mira, pero la velocidad de transmisión es mayor. Los cables han mejorado, aunque se ven iguales. Eso ha mejorado, pero eso sigue utilizando el mismo tipo de conexión. La que ya no se utiliza más en la actualidad es la que vimos recién, como este formato acá. Está lleno de pines chiquititos y demás. Esa es una conexión bastante antigua, ya de dispositivos bien antiguos, ¿no? Y todos estos discos son de CPU grande, de escritorio. Vamos a encontrar lo mismo, pero en un tamaño algo más reducido para lo que es notebook o netbook.
Igual, también venían con esta conexión antigua, también los que están ahora son con la conexión SATA, el mismo tamaño, todo como lo estamos viendo ahora en las imágenes, solamente que el tamaño general del disco se reduce para que entre en un dispositivo portátil como una notebook o una netbook. Pero sigue teniendo la misma ficha, el mismo tamaño de ficha detrás, y seguimos teniendo la misma clase, discos mecánicos como estos, que tienen el motor, las láminas y la púa, todo igual, y el tipo de disco rígido nuevo que ha salido ahora que trabaja de una manera diferente, y ya lo vamos a conversar. Así que bueno, ¿qué detalles podemos mencionar técnico quizás de estos discos? Tenemos entonces discos rígidos mecánicos, como el que estamos viendo acá. Conexión SATA es la conexión actual, como la vemos ahora en este dibujo. Y si no tenemos la conexión IDE, que era la que vimos recién con muchos pines de discos más antiguos. Ven aquí, conexión SATA. Esto es lo más actual. Mecánico, con púa de lectura y con láminas que giran para poder transmitir la información. Tamaños de estos discos. Bueno, hay mucha variedad de tamaño, muchísima variedad. Desde discos chicos, ustedes pueden encontrar con este formato SATA y todo así como está acá igual, desde 80 gigas. Hay discos de esta clase, por lo menos. Si me equivoco, corríjanme, por favor, pero yo por lo menos hasta de 40 quizá, pero por lo general de 80 ya salieron. De 80 gigas ya salieron con este formato así SATA y todo como lo ven acá. Y hay hasta la actualidad, de 2 teras, de 4 teras de información. Es muchísimo, muchísimo espacio para albergar cosas. Siguen saliendo como ustedes lo ven allí, en esa forma, ¿no? A ver aquí algún comentario. 20 gigas, una barbaridad. Un disco de 20 gigas, increíble. Bueno, de manera mecánica hay mucha amplitud de discos en tamaños, ¿no? Desde pequeños hasta los discos más antiguos, con la conexión más antigua, como estábamos mencionando, podíamos tener discos de 40 gigas, de 20, de 10 gigas, discos de 5. Así cada vez vamos retrocediendo más en el tiempo, ¿no? Máquinas que soportaban sistemas operativos muy básicos, no podían superar del Windows XP o menores, programas sencillos, y bueno, el funcionamiento también era de acuerdo a eso. Luego, desde este formato, con ese tipo de conexión ya, empezaron a aumentar en tamaño. 80, 120, 200, 250, 500 gigas, 750, 1000 gigas, que a ese le llamamos 1 tera. 2000 gigas, que son 2 teras. 4 teras, y así podemos ir subiendo. Muchísima información se puede llegar a guardar, y son similares. ¿Qué más le podemos agregar? Bueno, tenemos disco mecánico, conexión SATA, la parte donde vemos el cableado tanto de energía como de datos. Tamaño, 500 gigas, 1 tera, 2 teras, bueno, tamaño. Y a eso se le agrega la velocidad. Velocidad de transferencia, que en estos discos se mide en la velocidad en la que gira, en las revoluciones por minuto con la que gira. Es como se mediría una moladora o una máquina de agujerear. Una moladora, si uno va a comprar una moladora, tiene distintos detalles técnicos, una potencia, además, pero también tiene la cantidad de revoluciones por minuto. ¿Cuánto gira en un minuto? ¿Cuántas vueltas da? Estos discos también se miden de esa manera. Puede haber algo muy común es de 5400 revoluciones o de 7200, que dentro de todo eran los que eran un poquito más rápidos, los de 7200. Pueden haber algunos un poco más, llegando a los 10.000 o demás revoluciones por minuto, quizás más que todo destinado a algunas máquinas exigentes como algún servidor o demás. Pero esas son las velocidades más populares. 5400, 7200, eso a nivel hogareño es lo que más sencillamente vamos a conseguir en discos rígidos de esta clase.
Entonces, el que gira un poquito más rápido va a recibir, va a leer y va a copiar información un poco más rápido que el otro. Así que esos son los detalles a tener en cuenta en este tipo de disco. El tipo de conexión, hay más antiguos y están estos modernos, son mecánicos, el tamaño que puedo necesitar y la velocidad. ¿eh? Cuánta velocidad tiene al momento de girar, las revoluciones, eso me ayuda. ¿Se siguen consiguiendo nuevos? Sí, se siguen consiguiendo nuevos, pero no de tamaño pequeño. Por lo que yo conozco medianamente nuevos, es fácil conseguir desde los 500 gigas para arriba. Más chicos está difícil. Por lo general a veces se consiguen usados, sino de 200, 250, de 320, que son un poco más chicos. Lo nuevo, más que todo, la venta general, no es que sea siempre así, pero está desde los 500 gigas en adelante, en este tipo de tecnología. ¿Qué tiene esto como tecnología? Porque ha sido reemplazado. Tiene algunas cositas en contra. Por ejemplo, al ser mecánico, produce cierta temperatura. Un detalle. También puede producir hasta cierta vibración o ruido. También. Es muy delicado con el tema de los movimientos y los golpes, las vibraciones. Si yo muevo el equipo y el disco está trabajando y está con calor, recuerden que eso es como una púa leyendo a muchas revoluciones, pueden producirse algunos errores. Y sufren un desgaste bastante estresante estos discos, porque es un motor girando mucho tiempo, por muchas horas, con temperatura. Así que bueno, eso es algo que el desgaste en este tipo de disco está. Algunos empiezan a hacer algún ruido notorio, tac, tac, como que ya está golpeando la púa o está tratando de hacer su lectura, pero hay errores que no se salvan. Bueno, esos detalles son negativos en cuanto al uso de estos discos. También puede ser su tamaño, en el caso de la CPU de escritorio, como ustedes lo ven allí, y es un disco que aproximadamente tiene este tamaño, ¿no? Ya después en la práctica los vamos a ver mejor. Todo eso ha sido reemplazado por un formato de disco que tiene todo lo mismo, pero mejora esos detalles. El tamaño, el peso, la temperatura, el tema de los ruidos, las vibraciones. Si uno mueve una computadora cuando está trabajando, o uno está transfiriendo información, o el sistema operativo andando, y uno la golpea con un disco mecánico, hay cierto riesgo. Porque no sería lo mejor, ¿no? Hacerlo en ese momento. Pero con los discos nuevos que ahora tenemos a disposición, eh, con esos discos nuevos ya no tenemos ese tipo de detalle. Bueno, a ver si me estoy olvidando de algo de la parte de los discos mecánicos. A ver, aquí distintas fotos. Estos son todos discos mecánicos de distintas marcas. De ahí va a variar el tamaño. Normalmente en la etiqueta que está en la parte superior nos dice los detalles. Aquí en esta parte nos menciona los detalles. En este no sé si tenemos, a ver, los detalles para ver. Creo que acá dice capacidad 3 terabytes, creo que dice 3.0. 3 terabytes parece que menciona, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir viendo algunos detalles, están escritos normalmente en la etiqueta que traen en la parte superior de estos discos. Muy bien, ¿con qué? Les quería mencionar el que es de, perdón, quiero venirme hacia atrás, acá. El mismo tipo de disco, pero de notebook. Vamos a buscar el mismo, pero de notebook, a ver. Un cachito les dejo de compartir la pantalla y allí les muestro cómo es el de notebook.
Bueno, a ver, allí les voy a compartir algunas imágenes para que se vea cómo es el de notebook. Mire, pues lo vamos a ver mejor de manera práctica, pero para que los vayamos conociendo. Ven aquí en las imágenes que estamos compartiendo, estos son discos rígidos iguales a lo que estábamos viendo de la PC de escritorio, pero son para el formato de notebook o netbook. Entra el mismo conector SATA, si ustedes ven aquí en la parte de atrás, el mismo conector es el del mismo tamaño y todo, funcionan en cualquiera de los puertos porque es igual, pero es mucho más delgado, es más chico en tamaño, es bastante más chiquito, bien delgado. También vienen por capacidad, vienen de, como decíamos recién, 200, 500 gigas, 750, 1 tera, y también tienen la velocidad en cuanto a las revoluciones por minuto, cómo gira el cabezal dentro del disco. Aquí está de la parte de atrás, uno tiene su plaquita que controla todo esto, y acá está en la parte de adentro, como estábamos viendo en los discos grandes. Es todo lo mismo, solamente que más que todo cambia el tamaño para poder ser introducido dentro de una computadora como una notebook o una netbook. En lo demás, son parecidos en cuanto a conexión, en cuanto a volumen, capacidad para guardar información y en cuanto a las velocidades. En eso son iguales, tanto el disco de notebook como el de lo que es la computadora de escritorio. Bueno, pero ahora tenemos un tipo de disco que está siendo el reemplazo de este. Estamos en la transición, por lo menos en nuestro país. Quizás en otros lugares ya hace rato que lo están usando y solo usan ese. En la actualidad estamos en la transición, como que estamos empezando a usar la nueva tecnología y todavía seguimos usando estos, estamos ahí. Se consiguen equipos nuevos que vienen con estos discos todavía, sin ningún problema, el disco mecánico, y a su vez se consiguen equipos nuevos que ya vienen con la tecnología actualizada. Eso está siendo algo todavía en proceso. Estos discos se los llaman de estado sólido. Ustedes los van a notar que dice SSD, disco de estado sólido. Y a ver si acá tengo algunas imágenes para que los miremos. En estos sí, en la mayoría de estos, el formato es como el de una notebook, ya son de ese tamaño. No son el tamaño grande así como el de la PC de escritorio, no. Ya todos estos discos de estado sólido vienen en un formato pequeño, adaptado especialmente para notebook o netbook, pero pueden usarse de la misma manera si uno los quisiera utilizar en una CPU de escritorio también. Son más chiquitos, es como usar un disco de notebook, colocarlo en el gabinete de la CPU grande. Pueden usarse sin ningún tipo de problema y van allí colocados. Les quiero mostrar a ver si hay alguna imagen bien clara de esto. Y también vamos a ver cómo son por dentro para compararlos con los otros. Bueno, acá hay una imagen, a ver. Miren, formatos de discos rígidos distintos. El disco rígido clásico que vemos acá, mecánico, un disco de estado sólido, el que vemos al lado, de formato de notebook, que puede ser utilizado tanto en notebook como también en la CPU de escritorio. La conexión es la conexión SATA, la clásica, como tiene también este disco antiguo. Todo igual, pero este internamente es diferente, ya lo vamos a ver. Y tenemos un tipo más de disco sólido, también de estado sólido, que ya es más chiquito todavía. Es este que tenemos aquí. La conexión es diferente. Ya no se conecta por el cablecito SATA y demás, no recibe la energía de la fuente directamente, no. Este disco va colocado a través de una ranura a la placa madre, va directo a la placa madre. No es como una pieza dentro del gabinete, pero un accesorio más. No, este va directamente a la placa madre.
El formato es M.2, ese es el formato de estos discos. Y se conectan por esta ranurita que ustedes ven acá abajo. Una ranura más corta, recibe los datos, la energía y todo directamente de la placa madre, no de la fuente, sino de lo que ingresa en placa madre y placa madre lo alimenta. Este disco es de estado sólido igual que este que vemos aquí. No son mecánicos, ya no traen la función de un motor que gira y no traen esta opción de lectura de una púa, y no. Por dentro ustedes ya pueden ver que son como una placa, toda una placa electrónica, y ya no hay más trabajo mecánico. Y van a encontrarse al menos con estas dos clases. El que reemplaza a los tradicionales de notebook y netbook, que también puede ser usado en CPU de escritorio, y este otro que es aún más pequeño, con otro formato de conexión, que se conecta directamente a la placa madre. Estos son los discos modernos que se pueden conseguir en cualquier lugar sin ningún problema y que están reemplazando a los mecánicos. ¿Cómo es por dentro ese disco en comparación de lo que estábamos mirando? A ver, aquí en las imágenes los podemos comparar. A ver si esta nos puede ayudar. Miren, un disco de estado sólido, solamente en su interior ustedes van a ver una placa con distintos chips soldados. Todo electrónico. El disco rígido anterior, la parte mecánica. Motor, lo que gira, púa de lectura. En este ya no. No tengo la parte mecánica. A ver si tenemos alguna otra fotito más que nos ayude. Acá hay otra. Esta es una imagen, ¿no? Mecánico contra lo que es sólido. Así, o en estos formatos que estábamos mencionando recién, que van a la placa madre. Estos van a la placa madre, este se conecta de manera tradicional como los anteriores, con los cables, pero este ya no tiene nada mecánico en su interior, y este que vemos aquí es el que sigue siendo un disco mecánico tradicional. Y aquí podemos ampliar otra, un poquito más. Disco mecánico con conexión normal, SATA, y disco de estado sólido, que ya no tiene nada mecánico, pero también con su conexión normal SATA. Con este, yo puedo reemplazar este en el momento. Saco el disco mecánico antiguo y pongo el de estado sólido en el mismo lugar, y va a funcionar igual, porque tiene la misma conexión, miren, el mismo tamaño. En las notebook y en las netbook el cambio se puede hacer inmediatamente. Saco el mecánico, coloco el disco de estado sólido. En las CPU grandes hay una diferencia de tamaño en el disco, pero no hay problema, se saca el otro, se coloca este, se atornilla en un lugar donde quede bien soportado y estoy cambiando el disco. Y si mi placa madre lo soportara, pero eso es solo si la placa madre lo soporta, se pueden instalar estos que ustedes ven acá, que son discos pero que van directo a la placa en una ranurita especial para este tipo de conexión. Las placas más antiguas no lo traen, normalmente en placas madres modernas. En cambio el disco de estado sólido, pero con la conexión SATA común, puede adaptarse incluso hasta placas madres antiguas. Casi a cualquier placa madre que soporte el disco tradicional conectado de manera SATA, también va a soportar este de estado sólido con la misma conexión SATA. Así que ayuda mucho estos cambios a los equipos antiguos que andan un poco lentos. Este cambio de disco les da mucha mayor velocidad y lo soportan sin problema. Estos otros que vemos aquí no, están preparados para placas madre que tengan esa ranura. Es que muchas de las placas madres modernas lo traen. Acá me pregunta Maximiliano sobre el cableado de la grabadora. En el caso de la grabadora de CD o DVD, si es lo mismo. Por lo general, sí. En el caso de una PC grande, de escritorio, en el mismo lugar donde puedo conectar el disco, puedo conectar la lectora de DVD, no hay problema. Es igual. Y en el caso de las notebook o netbook,
las notebooks especialmente, porque las netbooks no traen lectoras de DVD o CD. En el caso de las notebooks que tienen lectora de DVD, si yo sacara la lectora de DVD, el conector que está en el interior soportaría la transferencia de datos y la energía como para un disco rígido. Lo que tiene es que a veces no es exactamente el mismo tamaño el del conector. Si yo quisiera un disco rígido, conectarlo a donde le saqué la lectora, a la notebook, la lectora DVD, no va a calzar porque es como que los de la lectora son un poquito más chiquitos, pero para eso vienen adaptadores. Entonces yo puedo sacar la lectora de DVD de una máquina, de una notebook que yo tenga, comprar un adaptador que viene donde se coloca el disco nuevo si yo quiero poner, y eso me adapta las fichas y todo, me la adapta al formato de la lectora que tiene adentro la computadora. Lo coloco y lo va a reconocer al disco. Así que voy a poder usar un disco nuevo de estos o agregarle un segundo disco a mi computadora, a mi notebook, a través de la lectora. Sí voy a perder la lectora DVD, pero la realidad es que mucho ya no se usa, ¿no? Pero se puede hacer eso. Lo que a veces necesito es el adaptador porque no coincidirían las fichas. Las de la lectora son un poquito, son como si fueran mini SATA. De lo normal son un cachito más chiquitas. Entonces no calzaría atrás. Se colocan en un adaptador y ese adaptador me cambia todo para que calce bien. Entonces puedo poner discos rígidos en el lugar donde va la lectora de DVD de una notebook. Eso es una ventaja, está bueno. Si las máquinas tienen lectoras de DVD, está bueno en las notebooks porque la puedo sacar y fácilmente le puedo poner este disco nuevo, se lo puedo colocar a través de ese adaptador y ponerlo por allí. Le dejo el otro que tiene la máquina, entonces ahora mi máquina tiene dos discos. Y en ese nuevo que yo acabo de colocarle, le instalo todo para que ande más rápido. Y paso a tener dos lugares donde trabajar. Y en las que no tienen la lectora DVD, yo no le puedo hacer ese trabajo de cambiarle ni adaptarlo. Hay que abrir la máquina y hay que sacar el que tiene y colocarle uno de este formato que calza, reemplazando al otro. Ahí sí o sí hay que reemplazar el disco rígido que ya tiene la máquina en el mismo lugar y ahí me va a calzar con las mismas fichas. Ahora, ¿por qué del cambio? ¿Qué es lo que tienen de mejora estos discos? Bueno, hay muchos cambios. Al no tener la parte mecánica, el disco no sufre de problemas de temperatura al nivel que puede sufrir el otro. No tiene la fragilidad que tiene el otro disco con las vibraciones, los golpes, los movimientos. No. Y la lentitud que a mí me produce que algo gire y otra cosa lo esté leyendo al límite al que llega, los discos de estado sólido lo han superado casi 10 veces. Entonces imagínense la diferencia para enviar y recibir información de estos discos nuevos comparados con los clásicos, con los mecánicos. Supuestamente no calientan, no tienen problema con los golpes o las vibraciones, así que no se les podría causar un daño tan fácil como la fragilidad que tienen los otros. Consumen mucha menos energía, así que me ayuda a bajar la tensión de la fuente, a que todo en el dispositivo ande mejor. Es como cambiar un foco antiguo y colocar un foco LED de los que vienen ahora. Tengo buena iluminación, mayor potencia para ver y todo, pero con menos consumo de energía. El disco de esta clase es igual. Y a su vez la transferencia de datos que ellos tienen es muchísimo más elevada comparada con los mecánicos. Pueden enviar y recibir información casi por unas 10 veces más rápidos comparado con los discos mecánicos. Entonces, sin duda, el que yo cambie uno por el otro, tiene que mejorar, aunque sea un poco, el rendimiento de mi máquina, aunque sea vieja. Tiene que mejorar. Si yo tengo uno mecánico y coloco uno de estos discos, voy a notar la mejoría. Voy a encender la máquina y entre que arranca, me muestra la pantalla de inicio y se prepara todo para trabajar, yo por lo menos voy a notar que lo va a hacer en la mitad de tiempo, fácil, a como lo hacía con el disco anterior.
Hay que sumar memoria RAM, el procesador, todo recuerden siempre que esto es un combo de cosas, pero que vamos a notar una mejoría, la vamos a notar. Supuestamente son muy durables, está bien, están a prueba desde hace un tiempo, es lo nuevo, ¿no? Pero son más durables, el consumo es menor, menor temperatura, son antigolpes y la velocidad de transferencia es 10 veces más que los anteriores. Son más livianos, no pesan prácticamente nada, porque es como si fuera un pendrive en tamaño grande, como si fuera un pendrive pero con mucha capacidad de información. Eso es lo que se ha logrado. Y ya no es el disco mecánico pesado con todas las partes de motor y demás que tiene, eso ya ha sido reemplazado por este. Si ustedes quieren hacer estos cambios, si quieren mejorar los equipos en velocidad y en rendimiento, una opción que puede ayudar es cambiarse a un disco de estado sólido y dejar de utilizar el mecánico que uno tiene normalmente en la máquina. ¿Qué es lo que tienen en contra por ahora? Que son mucho más caros, mucho más caros. Entonces uno dice, bueno, yo tengo un disco mecánico en mi computadora de 1 tera, de 1000 gigas, y yo con eso estoy recontento porque tengo guardado videos, películas, programas pesados, juegos, esto, y me entra todo y me sobra lugar en el disco. Pero me gustaría cambiar al otro por la velocidad, me va a mejorar el rendimiento. Pero el otro disco, si yo quiero comprar uno de 1 tera, vale fortuna. Vale 3 veces más de lo que me vale a mí conseguir uno de 1 tera mecánico. Entonces, esa es una parte en contra, el valor. Todavía están en un valor muy alto. Y aunque es algo que cada vez va siendo más común, hasta en vez de equilibrarse, aumenta. Un disco chiquito de estos, supongamos, chiquito en capacidad, ¿no? De 120 gigas, 120 gigas, que no es casi nada, es como un pendrive grande. Está mínimo en 3.500 pesos, si no me equivoco. Más o menos el valor, 3.500. Puede variar un poquito más, menos. Pero 120 gigas es poco. Lo mínimo como para instalar Windows y los programas, y ya no me va a quedar mucho espacio. O sea, ya no me serviría para tener una máquina donde necesito guardar cosas. No. De ahí salta a 240, los 240 gigas, y vale más de 5.000 pesos o por ahí. Y así, ¿no? Entonces, los mecánicos están en un valor mucho mejor en esa comparación. Así que algunos prefieren seguir comprando uno mecánico porque van a poder comprar algo más grande, o quedarse con el que tienen porque tienen más espacio para guardar. Pero en velocidad y en todo lo que queramos hablar de rendimiento, estos discos modernos tienen una gran ventaja. Salvo por lo que es por ahora el valor, en lo demás tienen una gran ventaja. Y si no, se hace lo siguiente, que es lo que estábamos conversando recién. Yo tengo mi computadora y ya tengo un disco rígido de los mecánicos, de los comunes. Ya tengo un disco de 500 gigas, de 1 tera, ya tengo un disco grande. Bueno, lo dejo en la computadora para que me sirva para almacenar. Y le agrego como un disco segundo uno de estos nuevos que ha salido. Y compro uno chiquito en tamaño, en capacidad, de 120 o de 240, son los más chicos que vienen. 120 gigas o 240 gigas. Compro uno de estos, de los más chicos, que me alcance para instalar aquello que necesito para que la computadora funcione más rápido. Sí o sí le tengo que instalar el sistema operativo en ese disco. Así que si yo tenía todo instalado en el otro, tengo que instalarlo ahora en este. Sistema operativo y los programas. Entonces instalo todo eso en este disco nuevo, me va a ocupar una cantidad de información, pero le va a sobrar todavía, y no guardo nada más de información en ese. Guardo todo lo que sea información personal, archivos pesados, todo lo guardo en el otro. Paso a tener un equipo con 2 discos, uno con este disco moderno, aunque sea chiquito de tamaño, pero alcanza para encender la máquina y para todos los programas, y la información la guardo en el otro. ¿Esto se puede hacer en la CPU de escritorio? Sí. Le agrego como un segundo disco este, y dejo el otro, y le hago la instalación nueva de Windows y sus programas en este disco nuevo. Listo.
¿Se puede hacer en una notebook o en una netbook, tener los dos juntos? Sí, pero solo en aquellas que tienen lectora de DVD. En esas es lo más fácil, como hablábamos recién. Saco la lectora, la elimino, la pierdo, ya no la puedo usar más, y con un adaptador que entra por la lectora se coloca este segundo disco y paso a tener uno para albergar datos y uno de estos nuevos con mayor velocidad para todo el arranque y los procesos de la máquina. Entonces, varias notebooks las puedo adaptar a esta forma y conservar el otro para guardar información. Y en las que no se puede, tengo que sacarle el que tiene ahora y el nuevo ponerlo en su lugar. Y ahí me tengo que fijar qué capacidad de disco yo puedo comprar, ¿no? Pero bueno, esto no es algo obligatorio, pero es algo que anda muy bien y que mejora el rendimiento de las máquinas. Incluso como servicio técnico, muchas personas que vienen a ustedes quizás y les preguntan, la máquina anda lenta, se me traba acá, ¿qué puedo hacer? Una de las mejoras que está dando muchos resultados es reemplazarle el disco antiguo por uno de estos. Y la persona nota el rendimiento, nota el cambio en un 30, 40%, 50%, nota el cambio en la velocidad de ciertas máquinas, ¿no? Al hacer solo el cambio de esta pieza. Es una inversión, pero mejora y a veces es como que salva ciertas máquinas que ya estaban ahí en el límite de ya no poder usarse bien, les da como una nueva oportunidad y siguen funcionando por un tiempo, ¿no? Porque le da velocidad. Así que bueno, es un detalle más para ver. Bueno, chicos, hemos comentado entonces algo general sobre esta pieza interna que es el disco rígido. HDD, que es el término, como figura acá en las imágenes, para los que son mecánicos, disco duro mecánico, y SSD para los discos nuevos que son de estado sólido, que son como un pendrive en tamaño grande y ya no traen nada mecánico. Son los dos formatos de discos más común que tenemos ahora. Y la manera de conexión, como vimos aquí, la conexión tradicional con sus fichas SATA, tanto para CPU de escritorio como para notebook o netbook, y en el caso puntual de algunas placas madres que traen esta conexión, que son discos de esta clase, pero que van directo a la placa madre. Y que si yo tengo esa posibilidad, bueno, allí puedo instalarle este disco y a su vez puedo tener estos por otro lado. Eso depende del tipo de placa madre que yo tenga. Bueno, después ahora que hagamos un poquito de práctica en las clases, ahí en el instituto vamos a ver estas comparaciones, ahí los vamos a tener a mano para poder verlos y compararlos. Si hay alguna duda, chicos, que ustedes quieran consultar, lo pueden hacer, sin ningún problema. Y si no, vamos a llegar hasta acá. Ya hemos agregado una pieza interna más, fundamental, importante para el funcionamiento de todo ordenador, de todo celular, de toda tablet. Todos tienen este tipo de almacenamiento, ya sea portable, como los vemos acá, intercambiable, o soldado que queda fijo en la placa. Todo dispositivo lo tiene porque es donde se guarda la información permanente, donde está el sistema operativo. Allí están los datos para que la máquina inicie y nos muestre el escritorio, los programas, está todo acá. Así que sin disco no tendríamos esa parte. Sí, quizás ustedes podrían encender una CPU o una notebook o hasta un celular que no reconociera el disco y les mostraría una pantalla de inicio. Les diría quizás el nombre de la marca de la máquina o les pondría algunas letras, algunos términos, pero si no encuentra el disco o no está colocado, nunca va a encender el sistema operativo y no les va a mostrar las opciones de sus programas y de su información. Eso es lo que no van a poder ver. Se va a quedar en el primer paso y ahí se va a quedar esperando la placa madre a encontrar el disco para encender, para arrancar lo demás. Así que sin esto prácticamente una computadora está inutilizada, ¿no? No puedo ver más que la primer pantalla de arranque y nada más. Me quedaría sin lo demás para poder trabajar. Por eso es una pieza fundamental en cualquier dispositivo, ¿no? Tiene que estar allí. Bueno, muy bien chicos, vamos a llegar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes la clase de hoy, los distintos temas que hemos conversado en ambas materias.
Y los que se quieran entonces ir anotando, me mandan mensajito y ahora voy a revisar el WhatsApp y vamos a armar el listadito para el jueves próximo. Cuídense mucho, ya finalizamos las grabaciones y seguramente en el día de hoy estamos levantando las clases para que las puedan escuchar nuevamente. Si es que tienen dudas o demás, lo van a tener allí para ver. Saludos para todos ustedes, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta la próxima, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, chicos. Nos vemos.